Encontré a un chico de 17 años viviendo en la calle después de ser acusado falsamente de abuso por su hermanastra. Lo ayudé a rehacer su vida y con el tiempo, a obtener justicia. Hola Reddit, soy Máximo, tengo 38 años, y necesito contar esta historia porque incluso un año después de todo lo que pasó, sigo sin creer completamente cómo algo que comenzó como un simple acto de compasión terminó destapando uno de los casos más oscuros y perturbadores que he presenciado en mi vida. Esta es la historia de cómo un chico de 17 años que encontré viviendo en la calle, buscando trabajo con una determinación que me recordó a mí mismo décadas atrás, resultó ser víctima de una conspiración familiar tan cruel que incluyó una falsa acusación de abuso, expulsión de su hogar, y el envenenamiento lento de su propio padre para quedarse con una herencia. Para entender esta historia, necesito explicar primero quién soy. Dirijo una pequeña empresa de suministros industriales que fundé hace 12 años. No es una corporación gigantesca ni nada extraordinario, pero nos da lo suficiente para vivir bien y mantener un equipo de trabajo estable de unas 15 personas. No nací con dinero, todo lo contrario. Crecí en un barrio de clase trabajadora donde mi madre limpiaba casas y mi padre trabajaba en construcción cuando había trabajo disponible. Empecé desde abajo, literalmente. Mi primer trabajo a los 16 años fue limpiando pisos en un centro comercial por las noches. Luego trabajé en bodegas, cargando camiones hasta que mis brazos temblaban. Ahorré cada centavo durante años y finalmente logré conseguir un trabajo decente donde aprendí el negocio desde adentro. Cuando tuve suficiente experiencia y capital, inicié mi propia empresa. Todo esto lo menciono porque es importante entender que sé exactamente cómo se siente luchar cuando nadie te da una oportunidad. Sé lo que es tocar puertas que se cierran en tu cara una y otra vez. Esas experiencias me marcaron profundamente y me hicieron valorar mucho el esfuerzo y la dedicación de las personas, recordándome que detrás de cada avance hay sacrificios y luchas silenciosas. Mi rutina diaria había sido la misma durante los últimos 2 años. Terminaba mi jornada laboral alrededor de las 6 de la tarde, dejaba mi auto en el estacionamiento de la empresa, y caminaba unas 10 cuadras hasta una pequeña cafetería para cenar algo ligero. Después caminaba otras 5 o 6 cuadras más, despejando mi mente antes de regresar por mi auto. Durante esas caminatas, uno se acostumbra a ver las mismas caras, los mismos negocios, los mismos patrones de la vida urbana. Pero hace aproximadamente 1 año y medio, empecé a notar a un muchacho joven que claramente no encajaba en el patrón normal del vecindario. La primera vez que lo vi, estaba parado afuera de una tienda de conveniencia, mirando hacia adentro con una expresión que mezclaba esperanza y resignación. Tendría unos 16 a 17 años, calculé, aunque se veía cansado de una manera que lo hacía parecer mayor. Lo que más me llamó la atención fue que estaba limpio. Su ropa estaba gastada, obviamente usada hasta el punto de estar desgastada, con agujeros en los codos de su suéter y jeans desteñidos, pero él mismo estaba aseado. Su cabello estaba cortado, su cara estaba limpia, no tenía ese aspecto descuidado que uno asocia con personas viviendo en la calle. Lo vi entrar a la tienda y hablar con el empleado detrás del mostrador. No podía escuchar la conversación, pero vi cómo el muchacho gesticulaba educadamente mientras el empleado negaba con la cabeza. Unos 30 segundos después, el chico salió con los hombros caídos pero con la cabeza aún en alto, y caminó hacia el siguiente negocio. Entró a una pequeña farmacia, repitió el mismo patrón, habló con alguien, gestos educados, respuesta negativa, salida con dignidad. Lo vi hacer esto en 4 lugares diferentes durante mi caminata de ese día. Al día siguiente, durante mi caminata habitual, volví a verlo. Esta vez llevaba la misma ropa que el día anterior, lo cual confirmaba mis sospechas de que probablemente no tenía muchas opciones de vestuario. Nuevamente, lo observé entrar y salir de tiendas, siempre con el mismo resultado. Pero lo que realmente me impactó fue su perseverancia. Durante casi 2 semanas observé este patrón. Cada tarde, ahí estaba él, con la misma ropa gastada pero limpia, entrando a diferentes negocios, preguntando por trabajo con una dicción clara y educada. Nunca lo vi pidiendo dinero. Nunca lo vi molestando a transeúntes. Solo buscaba trabajo con una determinación que francamente me dejaba impresionado. Una tarde, después de verlo salir de una lavandería con otra negativa visible, decidí acercarme. Disculpa, le dije mientras caminaba hacia él. Se volteó inmediatamente, con expresión de sorpresa y cautela. He notado que llevas varios días buscando trabajo por aquí. ¿Has tenido suerte? El chico me miró directamente a los ojos. No, señor, todavía no. Pero no me voy a rendir. Algún día el destino me sonreirá, respondió con una voz cansada pero no derrotada. ¿Por qué no pides dinero como hacen otros?, le pregunté, genuinamente curioso. Su respuesta me dejó impresionado. Porque no quiero limosnas, señor. Quiero trabajar. Tengo manos, tengo fuerza, puedo aprender. No necesito caridad, necesito una oportunidad. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Era exactamente el tipo de mentalidad que yo respetaba.
¿Qué edad tienes?, pregunté. 17 años, señor. ¿Dónde vives? Hubo una pausa larga. En la calle, señor. Pero eso no afecta mi capacidad de trabajar duro. Le dije que lo había observado durante varias semanas y que admiraba su perseverancia. Le pregunté si estaría dispuesto a hablar conmigo sobre una posible oportunidad de trabajo al día siguiente. Sus ojos se iluminaron de una manera que me rompió el corazón. Sí, señor, por supuesto. Estaré aquí mañana a la hora que usted diga. Acordamos encontrarnos frente a la cafetería. Esa noche, en casa, hablé con mi esposa sobre lo que estaba considerando, ofrecerle trabajo en la empresa haciendo tareas básicas, y tal vez permitirle usar temporalmente un pequeño almacén que teníamos como lugar para dormir hasta que pudiera permitirse algo mejor. Mi esposa me dijo, si sientes que es genuino, hazlo. Pero ten cuidado también. No sabemos por qué está en la calle. Tenía razón, necesitaba saber más. Al día siguiente el chico ya estaba esperando, claramente había intentado verse lo más presentable posible. Nos sentamos en la cafetería, pedí café para ambos, y comencé. Antes de que hablemos de trabajo, necesito que seas completamente honesto conmigo. Necesito saber por qué estás viviendo en la calle a los 17 años. ¿Tienes familia? ¿Qué pasó? Vi cómo su expresión cambiaba, cómo sus ojos se llenaban de un dolor profundo. Señor, si le cuento la verdad, probablemente no me va a creer. Es una historia que suena demasiado mala para ser real, dijo con voz temblorosa. Inténtalo, chico. He vivido lo suficiente para saber que la realidad a veces supera cualquier ficción, le respondí. Durante los siguientes 30 minutos, el chico me contó una historia que me dejó helado. Su nombre era Daniel. Su madre biológica había muerto de cáncer cuando él tenía apenas 12 años. Su padre, destrozado por la pérdida, había conocido a otra mujer aproximadamente un año después. Esta mujer tenía una hija de 11 años de un matrimonio anterior. El padre de Daniel, un hombre trabajador que había ahorrado durante décadas y que tenía una casa pagada, algunos ahorros significativos y una pequeña propiedad que rentaba, se casó con esta mujer cuando Daniel tenía 14 años. Al principio, las cosas parecían estar bien. Pero Daniel notó que ella hacía muchas preguntas sobre las finanzas de su padre, sobre qué propiedades tenía, cuánto había ahorrado. Gradualmente, las cosas cambiaron. Ella empezó a hacer comentarios sutiles a su padre sobre cómo Daniel había cambiado desde la muerte de su madre, que se había vuelto resentido, difícil. Nada de esto era cierto. Daniel era responsable, ayudaba en la casa, no se metía en problemas. Pero las semillas de duda fueron plantadas. Cuando Daniel tenía 16 años, un año y medio atrás, todo explotó. Una noche, mientras cenaban, la hermanastra de repente empezó a llorar en la mesa. Entre sollozos, acusó a Daniel de haberla estado acosando íntimamente durante meses. Dijo que él entraba a su habitación por las noches, que la tocaba inapropiadamente, que la amenazaba. Todo era mentira, pero la actuación fue convincente. La madrastra inmediatamente se puso de su lado. El padre de Daniel se quedó paralizado, mirando a su hijo con horror. Daniel intentó defenderse desesperadamente. Papá, juro por la memoria de mamá que eso es mentira. Nunca he tocado a mi hermanastra de manera inapropiada. Pero su padre, ya previamente influenciado por meses de comentarios sobre lo problemático que supuestamente era Daniel, no le creyó. La madrastra exigió que llamaran a la policía. El padre dijo que no quería arruinar la reputación familiar. Entonces propusieron una solución: Daniel tenía que irse de la casa inmediatamente, esa misma noche, sin nada, y nunca volver. Si lo hacía, no presentarían cargos. Daniel me contó cómo lloró, cómo se arrodilló frente a su padre suplicándole: «Papá, soy tu hijo. Me conoces desde que nací. Sabes que yo nunca haría algo así. Por favor, créeme». Pero su padre le dijo que ya no sabía qué creer, que no podía arriesgar la seguridad de la hermanastra, que era mejor que se fuera. Le dio 2 horas para empacar algunas cosas. Daniel empacó algo de ropa, algunos documentos personales, y salió con apenas una mochila. Lo que pasó después fue aún más cruel. Al día siguiente, desesperado, Daniel regresó a la casa esperando poder hablar con su padre más calmadamente. Quien abrió la puerta fue la hermanastra. Con una sonrisa fría, ella le dijo la verdad: todo había sido un plan. Funcionó perfectamente. Mamá y yo necesitábamos sacarte del camino para que toda la herencia sea nuestra. Él es débil, fácil de manipular. Ya no eres su hijo. Nadie te va a creer nunca, y si intentas hacer algo, vamos a la policía y terminarás en la cárcel. Ahora vete y púdrete en la calle. Le cerró la puerta en la cara. Desde ese día, Daniel había estado viviendo en la calle. Sin documentos importantes, sin dinero, sin red de apoyo. Durante más de un año, había sobrevivido durmiendo en parques, comiendo cuando podía, pero siempre manteniendo su dignidad y buscando trabajo honesto día tras día. Cuando terminó de contar su historia, Daniel tenía lágrimas corriendo por sus mejillas.
Sé que suena increíble, señor, pero es la verdad. Y lo único que quiero es una oportunidad de trabajar, de salir adelante. Me quedé procesando todo. Pero mirando a este chico, viendo la sinceridad en sus ojos, mi instinto me decía que estaba diciendo la verdad. Daniel, lamento profundamente todo lo que has pasado. Tu historia es muy fuerte, pero te he observado durante semanas. He visto tu determinación, tu dignidad. Eso me dice más sobre tu carácter que cualquier acusación. Estoy dispuesto a darte una oportunidad. Será desde lo básico, limpieza, mantenimiento, tareas simples. El pago será modesto pero honesto. Y puedes usar un almacén pequeño en mi empresa para dormir temporalmente. ¿Aceptas? Daniel no podía creerlo. Señor, acepto cualquier cosa. Haré lo que sea necesario. No le voy a defraudar, se lo prometo. Esa tarde lo llevé a la empresa, le mostré las instalaciones y el pequeño almacén trasero donde podía quedarse. Empiezas mañana a las 7 de la mañana. Te pagaré cada 15 días, salario mínimo para empezar. Si demuestras que eres confiable, habrá oportunidades de mejor pago, le expliqué. Al día siguiente, cuando llegué, Daniel ya estaba trabajando a las 6:30, 30 minutos antes. Durante las siguientes semanas observé su desempeño. Limpiaba con meticulosidad impresionante, nunca se quejaba, nunca llegaba tarde. Varios empleados comentaron lo bien que se veía todo ahora. Con su primera quincena de pago, Daniel buscó un pequeño cuarto para rentar. Encontró una habitación modesta, nada lujoso, pero era suyo. Me agradeció por el almacén pero dijo que prefería tener su propio espacio. Conforme pasaron los meses, le fui asignando más responsabilidades. Ya no solo limpiaba, también ayudaba con mantenimiento, organizaba inventarios, aprendía sobre los productos. Una tarde, mientras almorzábamos, Daniel mencionó que nunca había terminado la preparatoria. Me echaron en medio del año escolar. Intenté seguir yendo las primeras semanas viviendo en la calle, pero era imposible. Eso me dio una idea. Daniel, ¿te gustaría terminar tu preparatoria? Hay programas nocturnos para personas que trabajan. Podrías estudiar en las noches después de tu jornada. Y una vez que termines, podrías hacer cursos técnicos. Eso te daría herramientas para una carrera real. Vi cómo los ojos de Daniel se llenaban de lágrimas. ¿Usted cree que yo podría? Sin duda. Tienes la disciplina, la inteligencia y la voluntad. Daniel se inscribió en un programa de preparatoria para adultos. Durante los siguientes meses, lo vi transformarse. Ya no era ese chico con mirada derrotada. Ahora caminaba con propósito, con esperanza. Trabajaba de 7 de la mañana a 4 de la tarde, luego iba a clases, estudiaba hasta tarde, y repetía el ciclo. Aproximadamente 8 meses después de que Daniel empezara a trabajar conmigo, tuvimos una conversación seria, una que llevaba tiempo rondándome la mente. Quería tocar el tema con cuidado, porque sabía que cualquier mención al pasado despertaba en él una mezcla de dolor, rabia y frustración. Daniel, algún día te gustaría buscar justicia contra tu madrastra y tu hermanastra, ¿verdad?, le pregunté finalmente. Vi cómo su mandíbula se tensaba y su mirada se endurecía apenas un segundo antes de volver a controlarse. Claro que sí, señor. Pero no tengo ninguna prueba. Es mi palabra contra la de ellas, respondió con esa resignación amarga que solo se forma después de ser traicionado por quienes deberían protegerte. Me incliné un poco hacia él. Quiero que sepas algo. Si algún día aparece alguna evidencia, por mínima que sea, no estarás solo. Tengo contactos con buenos abogados, gente muy seria, y estaría dispuesto a ayudarte sin dudarlo. Tu verdad merece ser escuchada, incluso si ahora parece imposible. En su mirada pude ver cómo regresaba una chispa de esperanza, y me agradeció con una expresión que decía más que cualquier frase. La vida continuó con normalidad durante algunas semanas más, sin grandes sobresaltos, hasta que una tarde todo cambió de manera completamente inesperada. Era un martes rutinario, yo estaba revisando unos informes en mi oficina cuando escuché pasos acelerados en el pasillo. Daniel apareció en la puerta casi corriendo, con el teléfono en la mano y una expresión que mezclaba tristeza, desconcierto y una alteración evidente. Tenía los ojos ligeramente alterados y respiraba rápido, como si hubiera recibido un golpe emocional del que todavía no se recuperaba. Señor, necesito mostrarle algo. Es sobre mi padre, dijo con la voz quebrada. Se acercó y me extendió el teléfono con manos temblorosas. Estaba abierto en Facebook, en el perfil de su madrastra. Aunque había vivido en la calle, Daniel nunca borró sus redes sociales, era lo único que conservaba de su vida anterior, su única ventana, aunque dolorosa, para saber de vez en cuando qué ocurría con su familia. Revisarlas era un hábito silencioso que había mantenido en secreto para ver si podía obtener información sobre su caso, y sobre todo de saber algo de su padre, que aunque había actuado como un cobarde, seguía siendo su padre. La publicación reciente de la madrastra decía, pidiendo oraciones por mi esposo, que está en el hospital en estado crítico después de sufrir un derrame cerebral severo.
Los médicos no saben si sobrevivirá. Daniel apretó los labios con fuerza. Estaba temblando. Es mi papá. No he sabido nada de él en más de un año. No sé si quiero saber, pero es mi papá. Ese dilema, esa lucha interna entre el dolor del abandono y el amor que aún sentía por su padre, se reflejaba claramente en su mirada. ¿Quieres intentar averiguar más?, le pregunté con calma. Sí, pero no sé cómo. Me bloqueó en todo, respondió, frustrado. ¿Qué tal tu hermanastra? ¿La tienes bloqueada? No, nunca me bloqueó. Entonces escríbele. Pregúntale qué pasó con tu padre. Daniel le envió un mensaje a través de Facebook. Vi la publicación, ¿qué le pasó a mi papá? Está bien, ¿en qué hospital está? Luego solo quedó esperar. Pasaron 30 largos minutos en silencio, cada uno más tenso que el anterior, hasta que finalmente llegó la respuesta. Jajaja, ¿ahora te importa? Ya no es tu papá. Está donde debe estar y pronto va a estar aún mejor para nosotras. No necesitas saber más. Vete a la mierda. Daniel se quedó mirando el mensaje con una mezcla de rabia y dolor, como si cada palabra le reabriera todas las heridas que había tratado de cerrar durante el último año. Pero entonces, 2 horas después, el teléfono de Daniel sonó. Era una llamada de la hermanastra. Daniel me miró con confusión. ¿Contesto? Contesta, pero primero abre tu grabadora de pantalla. Graba todo, le instruí. Daniel activó la grabación de pantalla con audio y contestó. Lo que escuchamos fue absolutamente incriminador. Podíamos escuchar música fuerte de fondo, voces, claramente ella estaba en una fiesta. Su voz sonaba arrastrada, estaba borracha. Dani, comenzó con voz burlona, arrastrando las palabras. ¿Aún sigues vivo? Pensé que ya estarías mendigando en una esquina o drogándote con cualquier porquería barata. Honestamente, creí que no durarías ni unos meses allá afuera. Se rió con un desprecio escalofriante antes de continuar. ¿Extrañas a tu papi? ¿Quieres saber qué le pasó? Daniel mantuvo su voz lo más neutral posible. ¿Estás borracha? ¿Dónde estás? Ella volvió a reír, más fuerte. Estoy celebrando. Celebrando que el plan funcionó perfectamente. Primero te eliminamos a ti con esa acusación tan fácil. Y ahora estamos en el siguiente plan. Tu papá ya casi no está, y cuando se muera, que será en unos días, todo será nuestro. La casa, los ahorros, la propiedad. Todo. Y tú no vas a ver ni un centavo. ¿Qué quieres decir con el siguiente plan?, preguntó Daniel, intentando mantener el control de su voz. Uy, no puedo decir mucho, jajajaja, pero digamos que los problemas de salud que tu papá ya tenía se aceleraron un poco. La naturaleza es tan cruel a veces, respondió ella con un tono que dejaba claro que no se refería a nada natural. Daniel sintió un vacío en el estómago. ¿Qué le hicieron a mi papá?, alcanzó a preguntar, con la voz quebrándose apenas. Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida de una carcajada lenta y arrastrada, como si disfrutara saborear el momento. Uy, ya estás histérico, Danny. Relájate, creo que ya hablamos demasiado, dijo con un tono pegajoso de burla. Mejor me voy antes de seguir diciendo cosas que no debería. Igual da lo mismo, nadie te va a creer. Hizo una última pausa, como rematando la crueldad. Adiós, Danny. Disfruta tu vida de mierda. Y colgó de golpe, dejando un silencio pesado que pareció tragarse todo el aire de la habitación. Daniel y yo nos quedamos en silencio, procesando lo que acabábamos de escuchar. Era una mezcla de incredulidad, horror y una sensación helada de urgencia que llenó la habitación. ¿Grabó todo?, le pregunté finalmente. Daniel revisó su teléfono con manos temblorosas. Sí, todo está aquí. Esto es evidencia, Daniel. Esto no es solo una confesión impulsiva, es prácticamente una admisión de conspiración y posiblemente intento de homicidio. No podemos perder tiempo. Necesitamos un abogado ahora mismo. Sin dudarlo, tomé mi teléfono y llamé a Ricardo Sánchez, un abogado penalista en quien confiaba plenamente y del que sabía que era extremadamente competente. Ricardo aceptó reunirse esa misma noche. Cuando llegamos, Daniel volvió a contar toda su historia desde el principio y le mostró la grabación. Ricardo la escuchó con expresión cada vez más seria. Esto es grande, Daniel. Muy grande. Tenemos evidencia de falsa acusación y posible intento de homicidio. Necesitamos actuar rápido si tu padre todavía está vivo. Vamos a presentar esta grabación ante un juez junto con una solicitud de exámenes médicos externos para tu padre. Si realmente lo están envenenando, los análisis lo van a mostrar. ¿Cuánto va a costar todo esto?, preguntó Daniel, visiblemente preocupado, como si el peso económico pudiera frenar la posibilidad de hacer justicia. No te preocupes por el dinero, le aseguré con firmeza. Vamos a hacer lo que sea necesario para descubrir la verdad. Yo cubriré cualquier gasto que haga falta. Ricardo no perdió tiempo. Se puso a trabajar de inmediato, redactando una petición de emergencia para presentarla ante un juez, respaldada por la grabación que Daniel había conseguido.
El juez, impactado por el contenido explícito de la confesión, autorizó de forma casi inmediata la realización de exámenes médicos independientes al padre de Daniel, entendiendo la gravedad y urgencia del caso. Los resultados llegaron una semana después y confirmaron nuestras peores sospechas. El padre de Daniel presentaba niveles detectables de arsénico en la sangre y en los tejidos, una señal inequívoca de envenenamiento prolongado. No se trataba de una dosis masiva administrada de golpe, sino de pequeñas cantidades suministradas durante meses, lo suficientemente constantes como para deteriorar gravemente su salud y llevarlo al estado crítico en el que se encontraba. Era un envenenamiento premeditado, meticuloso y calculado, sin lugar a dudas. Con esta evidencia contundente, la policía no tuvo motivos para esperar, obtuvieron órdenes de arresto inmediatas contra la madrastra y la hermanastra. Ambas fueron arrestadas 3 días después. En los primeros interrogatorios, tanto la madrastra como la hermanastra negaron absolutamente todo. Afirmaban que se trataba de una equivocación, que alguien quería perjudicarlas, incluso insinuaron que todo era parte de una conspiración para quedarse con la herencia. Sostenían sus versiones con frialdad, como si aún creyeran tener el control de la situación. Pero conforme pasaron los días y las sesiones de interrogatorio se volvieron más intensas, las grietas empezaron a aparecer. La hermanastra fue la primera en quebrarse bajo la presión. Entre lágrimas y respiraciones entrecortadas, confesó que todo había sido idea de su madre, que ella la había manipulado desde el principio, que la obligó a inventar la falsa acusación contra Daniel y que también fue su madre quien administró el veneno al padre. Cuando los investigadores confrontaron a la madrastra con esta versión, ella reaccionó con furia y la culpó de inmediato, asegurando que su hija no solo estaba al tanto de todo, sino que había participado activamente en cada paso del plan. Las dos versiones se contradecían por completo, lo cual solo dejaba en evidencia lo que ya era evidente para la policía: ambas estaban profundamente involucradas en el crimen y ahora intentaban salvarse a costa de la otra. Lamentablemente, el padre de Daniel murió 5 días después de los arrestos. Nunca recuperó la consciencia, y esa ausencia final dejó una herida difícil de describir. Daniel quedó devastado. A pesar de todo lo que su padre le había hecho, de cómo lo había abandonado basándose en una mentira cruel y manipulada, Daniel todavía lo quería. Esa contradicción lo rompió por dentro, porque uno no deja de querer a un padre de un día para otro, incluso cuando ese padre falló en el peor momento posible. Asistimos al funeral juntos. Daniel permaneció en silencio casi todo el tiempo, con la mirada perdida en el ataúd, como si intentara despedirse de una versión del hombre que alguna vez había sido, antes de que todo se torciera. La madrastra y la hermanastra, por supuesto, no pudieron asistir, seguían bajo custodia mientras la investigación avanzaba. 3 meses después, el caso llegó a juicio. La fiscalía presentó un caso devastador, sólido y prácticamente irrefutable: la grabación telefónica donde la hermanastra, en su estado de euforia e imprudencia, confesaba gran parte del plan, los exámenes toxicológicos que confirmaban el envenenamiento deliberado, la evidencia del motivo económico, los testimonios que reconstruían la falsa acusación que expulsó a Daniel de su hogar, y el patrón claro de manipulación sistemática que ambas habían ejercido durante meses. Durante el juicio, ambas mujeres intentaron salvarse arrojando toda la responsabilidad sobre la otra. La hermanastra lloraba en el estrado, asegurando entre sollozos que su madre la había obligado a todo, que solo era una víctima manipulada. La madre, por su parte, gritaba que su hija no era ninguna inocente, que había participado activamente en cada paso del plan. Sus versiones cambiaban, se contradecían y se desmoronaban ante cada pregunta del fiscal, lo cual solo fortalecía el caso de la fiscalía al dejar claro que ambas estaban profundamente involucradas y que ahora simplemente luchaban por hundirse menos. El jurado deliberó durante 2 días completos, analizando cada prueba y cada testimonio. Finalmente, el veredicto fue unánime: culpables. La madrastra recibió una sentencia de 25 años de prisión por homicidio premeditado, conspiración para cometer fraude y varios cargos adicionales. La hermanastra, aunque era menor cuando comenzó la planificación, ya tenía 18 años cuando se consumó el asesinato, por lo que fue juzgada como adulta y sentenciada a 15 años de prisión. Además de las sentencias criminales, el juez dictaminó que ambas perdían de manera definitiva cualquier derecho a la herencia del padre de Daniel. Legalmente no quedaba espacio para reclamos ni recursos, todo pasaba a manos de Daniel como único hijo biológico y heredero legítimo. La herencia incluía la casa familiar, los ahorros que aún quedaban y la pequeña propiedad de renta. En conjunto, el valor ascendía a aproximadamente $250.000. No era una fortuna descomunal, pero sí lo suficientemente sustancial como para cambiar el rumbo de la vida de alguien que había sido despojado de todo. Daniel vino a mi oficina una semana después de que todo se resolviera legalmente. Entró con una mezcla de determinación y gratitud evidente en el rostro. «Señor Máximo, quiero pagarle todo el dinero que invirtió en mis gastos legales, los exámenes médicos, todo», dijo con seriedad. Negué con la cabeza antes de que siguiera.
Daniel, ese dinero fue un regalo, no un préstamo. No espero que me lo devuelvas, ni ahora ni nunca. Pero él insistió, dando un paso adelante como si no pudiera permitirse aceptar un no por respuesta. Entonces al menos déjeme invertir parte de mi herencia comprando acciones de su empresa. Usted me salvó la vida cuando nadie más lo haría. Me dio trabajo, me apoyó, me ayudó a buscar justicia. Quiero ser parte de su negocio, ayudar a que crezca. Usted ha sido más padre para mí en este último año que mi propio padre en los últimos años de su vida. Sus palabras me golpearon con una sinceridad que no esperaba, llenando la oficina de un silencio distinto, uno que hablaba de respeto, lealtad y un vínculo que ninguno de los dos había planeado, pero que ya era innegable. Sus palabras me conmovieron profundamente. Acepté su propuesta, y Daniel invirtió $50,000 comprando una participación minoritaria en la empresa. Con respecto a la herencia, tomó una decisión que me sorprendió, pero que entendí de inmediato: vendió tanto la casa familiar como la propiedad de renta. Aunque ambas tenían valor económico y recuerdos de la vida que compartió con su padre, para Daniel esos lugares también guardaban demasiadas heridas. Sentía que conservarlos solo lo anclaría al dolor y a las cicatrices emocionales que aún estaba intentando superar. Con lo obtenido de la venta, logró establecerse con tranquilidad. Terminó su preparatoria con honores, un logro que representó para él mucho más que un simple título. Después de eso, decidió dar el siguiente paso: se inscribió en una universidad privada para estudiar administración de empresas, el camino que quería construir para su vida adulta. Con parte del dinero aseguró sus estudios y con otra parte compró un apartamento nuevo, más acorde a su nueva etapa, ubicado en una zona tranquila y cercana a su universidad. Daniel está completamente enfocado en su carrera y en hacer crecer su inversión en la empresa. Con el tiempo, mi esposa y yo lo hemos adoptado emocionalmente como parte de nuestra familia, cena con nosotros los domingos, celebra las fiestas en nuestra casa y lo tratamos como al hijo que nunca tuvimos. Reflexionando sobre todo esto un año después, aún me sorprende cómo un gesto que parecía insignificante, detenerme a hablar con un muchacho que buscaba trabajo en la calle, terminó cambiando dos vidas para siempre. Lo que comenzó como una simple oportunidad se convirtió en el inicio de un camino que destapó un crimen, restauró una verdad que había sido arrancada de raíz y le devolvió a Daniel algo que le habían intentado arrebatar: su futuro. A veces me detengo a pensar en lo distinta que habría sido su historia si yo hubiera decidido mirar hacia otro lado, como todos los demás. Tal vez Daniel seguiría vagando sin rumbo, tal vez la injusticia jamás habría salido a la luz y tal vez los responsables estarían hoy disfrutando de una vida construida sobre mentiras. Pero la vida, o el destino, o como cada quien quiera llamarlo, nos cruzó en el momento exacto, y esa coincidencia bastó para encender una chispa que él supo convertir en una nueva oportunidad. Y si algo he aprendido de todo esto, es que nunca debemos subestimar el poder de un acto pequeño. No sabemos qué batalla está librando la persona que tenemos enfrente, ni cuánto puede significar para alguien que simplemente le demos una mano, una palabra o una oportunidad. A veces, ayudar al prójimo no cambia el mundo entero, pero sí cambia el mundo de alguien. Espero que esta historia sirva, al menos, como un recordatorio de: no te rindas cuando la vida se vuelva injusta, no te detengas por el miedo ni por el dolor. Siempre habrá un camino, siempre habrá alguien dispuesto a tender una mano, y siempre valdrá la pena luchar por salir adelante. Porque incluso en los momentos más oscuros, hay luz al final del túnel y a veces esa luz llega de la persona menos esperada. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.